Apocalipsis 12, del 7 al 9. Estamos en la serie La mentira más grande y hoy vamos a terminar la serie. Y el día de hoy el tema número 5 es la mentira más grande, el pecado. Porque el pecado es como ese tipo de espejismos que las personas dicen que experimentan cuando están en el desierto. Y dicen, no, pues yo vi una laguna de agua hermosa con muchos árboles y caminé hacia ella, pero no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Por fin cuando llego al lugar, dice, todo se desaparece y sigo en la pura arena y el puro calor y el sol y no hay agua. La mente le hace crear una ilusión. Tanta es su deseo de tomar agua que ve aquella apariencia, pero cuando llega al lugar es toda una mentira, no hay nada de placer. El pecado así es, el pecado siempre se disfraza como lo más bonito, como lo más placentero, como lo que te dará más alegría, como lo que te va a dar más felicidad. El hombre llega, lo prueba, lo experimenta y minutos después se da cuenta que ese pecado solo le ha destruido. Lo ha atado, lo ha dañado, le ha robado la salvación, le ha robado la comunión con Dios, le ha robado la paz. Y el hombre cuando empieza a reaccionar, ya está destruido. Entonces el pecado, hermanos, siempre nos lleva a esa condición, a esa experiencia tan desagradable. La persona siente que todo está bien, siente que es feliz y se hunde en el pecado. Lamentablemente cuando la persona dice, voy a salir, resulta que aunque el pecado parecía un monte elevado de alegría y felicidad, resulta que cuando quieres salir de él, realmente es un pozo. Nunca fue un monte de felicidad, nunca fue la montaña conquistada de alegría y de placer. Resulta que es el pozo más profundo y más oscuro que pudo haber experimentado. Y la persona entonces, atrapada en ese lugar, decide que no puede salir y que allí va a quedarse. O sea, la persona experimenta unas etapas. Primero descubre que está mal y dice, puedo cambiar, pero lo haré más adelante, ahora no. Y sigue allí. Siguiente etapa, se da cuenta que no puede cambiar y desea, pero se entera que no puede salir de allí. Y la siguiente etapa es que luego dice, bueno, como no puedo salir, ya aquí me quedo. O sea, la persona llega a decidirse estar allí. Y aunque lo ayudes, aunque quieras guiarlo, o quieras la familia le diga, deja eso, la persona ya dice, no, yo aquí me quedo. Ese es el proceso psicológico que el enemigo usa con el pecado. Al punto que la persona dice, no, como yo no puedo cambiar, y como no puedo salir de aquí, aquí déjenme, aquí estoy bien, aquí me muero. Pero es una gran mentira, el pecado es una mentira. El texto que leímos dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba, ¿a quién? Al mundo entero. Quiero que ustedes analicen, hermanos, la mentira de Satanás. ¿Con qué engaña Satanás al mundo entero? Con el pecado. Esa es la mentira más grande de todas. Fue la primer mentira en el huerto. Le dice Dios a Adán, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que comas de él vas a morir. Eva lo prueba y como no le pasa nada, aparentemente, ¿se da cuenta el engaño cuál es? Le ofrece a su esposo y le dice, mira, no ha pasado nada, estoy bien. Él también come y después que ambos comen, se le abren sus ojos y empiezan a ver un mundo muy diferente. Y la maldad entra en el hombre y ahora el hombre tiene vergüenza de mostrar su desnudez y se esconde de Dios y quiere cubrirse. ¿Han notado ustedes que los niños hasta cierta edad no les importa que los veas desnudos? Pero a cierta edad, hermano, que por cierto, hace muchos años atrás, un niño hasta los 5 años, 6 años, no le importaba que lo vieran desnudo. Pero ha cambiado la vida tanto que el niño de 2 años, 3 años ya no quiere que lo vean desnudo. Ya siente vergüenza. Ya su conciencia está más abierta que un niño de antes. Pero eso nos da un simple ejemplo de cómo el pecado dañó a Adán. Adán era inocente y por causa del pecado se vuelve consciente. La inocencia se pierde
Ahora Adán empieza a tener coraje, malos pensamientos. Cuando Dios le dice, Adán, ¿acaso comiste? Es que la mujer que me diste. Ese ejemplo demuestra que ya en su mente hay maquinaciones malas. En lugar de decir con inocencia, Señor, desobedecí, perdóname, él dice, no soy yo el culpable, es ella. Y la mujer dice, yo no tengo la culpa, fue la serpiente que me invitó. Pero si ustedes observan, todo empezó por una mentira. El hombre hablaba con Dios, estaba con Dios, el hombre conocía a Dios. ¿Qué más quería el hombre? Y la serpiente lo engaña y le dice, el día que de él comieres, serás como Dios. Comen y todo está bien, observen, todo está bien hasta allí, comen, no se han muerto, todo está bien. Pero ¿qué tal cuando llega Dios al huerto? Llega la santidad, la perfección, la pureza, la justicia, el amor. Llega al huerto y Adán percibe que Dios llegó al huerto, oye la voz de Dios y se esconde de Dios. Eso significa que estaban muertos espiritualmente. Porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Entonces, como ellos están muertos espiritualmente, en otras palabras, están separados de Dios por causa del pecado que cometieron, ahora ellos no pueden acercarse a Dios, ellos huyen de Dios. La gran mentira, el pecado. Entonces el enemigo usó el pecado para hacer morir a Adán y Eva. Miren si murieron, que la palabra muerte significa separación. Para los que no creen, que existe algo después de morir, yo no entiendo cómo es que ellos mismos, ¿verdad?, aceptan la palabra muerte y no aceptan que hay algo después de la muerte. Pues no entiendo cómo no lo aceptan, porque la palabra muerte significa separación. Y aunque para la gente que no teme de Dios o que no cree en Dios piensan que es separación porque el que muere se separa de nosotros, la palabra muerte significa separación porque el alma se separa del cuerpo. Porque acontece una separación de tu ser. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces nuestro cuerpo tiene tres partes. El cuerpo es lo que vemos. Es lo que a veces más valoramos y es lo que menos nos debería de preocupar. Es el que más cuidamos. Le hacemos de todo. Pero es el que en el polvo, es el que al morir nos hacemos polvo. Es el que no va a pasar a la eternidad. Es el que no puede existir en lo eterno. Este cuerpo no puede existir en la vida eterna. En la cuarta o quinta dimensión de nuestro mundo. Entonces, cuando morimos, el alma se separa del cuerpo y el cuerpo que estaba vivo gracias al alma y al espíritu que estaban en él, muere. Pero el alma sigue. El espíritu que le daba, que es la vida del cuerpo, vuelve a Dios. Dios quita la vida, Dios quita la vida y el espíritu vuelve a Dios. Pero el alma se separa del cuerpo y el alma irá a un lugar de tormento o de gloria y de paz si tuvo temor de Dios. Entonces cuando Adán piensa que porque comieron y no se han muerto, piensan que todo está bien, si ustedes siguen leyendo Génesis, no estuvo bien. Nada estuvo bien. Al otro día Dios habla con ellos, los toma de sus manitas y los saca del huerto. Incluso dice la Biblia que Dios puso un ángel con una espada que se revolvía para que el hombre no pudiera tomar el camino al árbol de la vida eterna. Imagínese, ¿estaba muerto o no estaba muerto? Sí, estaba muerto. No tenía comunión con Dios. Estaba separado de Dios. La palabra muerte significa separación. Adán estaba separado de Dios. Tan separado que Dios lo sacó del lugar de su presencia. El huerto era la presencia de Dios. Dios saca a Adán del huerto y Adán es separado de Dios y ya no puede volver a entrar al huerto. Incluso el huerto desapareció en el diluvio. Ahí dejó de existir el lugar como tal. Pero Cristo Jesús
vino al mundo y predicó un mensaje de esperanza para que el hombre pueda volver a recuperar esa vida eterna que Adán perdió en el huerto por culpa de una mentira. ¿Qué mentira fue? El pecado. Miren lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 8, 34 en adelante dice: de cierto os digo, está Jesús hablando. Jesús responde al público y le dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. El que hace pecado es esclavo del pecado. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Te está comparando una ilustración con la vida eterna. Para siempre representa la vida eterna. El esclavo no queda en la casa para siempre. O sea, si eres pecador, eres esclavo. Si eres esclavo, no puedes quedarte en la casa para siempre. Cuando un amo tenía un esclavo, el esclavo a cierta etapa o lo vendían o se tenía que ir, pero no podía heredar nada en la casa porque no era hijo, era esclavo. Entonces el esclavo no queda en la casa para siempre, el esclavo no tiene herencia, en otras palabras. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ok, como el hijo, después que el amo muere, el que queda es el hijo, y el hijo sí pertenece o sí tiene autoridad para poder libertar a los cautivos, entonces si el hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Ningún hombre podía dar libertad a los hombres porque eran pecadores. Tenía que venir uno que fuera libre, y el hijo sí era libre. Por eso, si el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. ¿Y quién era su padre? El diablo. Vosotros sois, le dice, otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El pecado es una mentira que te esclaviza, te ata, te engaña, te condena, te separa de Dios. Es una mentira que te ofrece una felicidad pasajera, una alegría, una sonrisa momentánea, pero te destruye, te aleja de Dios, te separa de Dios. Pero si usted pregunta en la calle a la gente, todos tienen religión, todos tienen. El más pecador te dice: sí, yo creo en Dios. El más pecador te dice que cree en Dios, porque está engañado. Piensa que tener una religión es tener salvación, porque eso le dijeron, pero no es así. La única forma de tener salvación es vencer al pecado, la mentira más grande. La única solución para tener salvación es ir a Jesús, el Hijo de Dios, que es el único que nos puede hacer libres del pecado. Y entonces cuando yo vengo a Cristo y le digo: Cristo, yo soy esclavo, pero tú puedes libertarme porque tú eres hijo. Hazme libre del pecado. Yo quiero buscar tu rostro. Y como tú empiezas a cortar toda ligadura, toda relación con el pecado y con el mundo, Dios empieza a manifestar su amor sobre ti. Y tú dices: ¿cómo he podido dejar esto? No lo sé, porque yo no podía. ¿Cómo pude cambiar mi vida? ¿Cómo pude cambiar esto? ¿Cómo pude cambiar aquello? ¿Sabes? Es el amor y el poder de Dios. Es lo único. Es lo único que te puede cambiar. Dice, entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, verso 25, 8:25 de Juan. Cuando él le dijo: en vuestros pecados moriréis, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ellos le preguntan: dinos pues quién eres entonces, para que creamos en ti. ¿Tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. No entendían. ¿Saben por qué? Porque el pecado ciega el entendimiento. El pecado endurece el entendimiento.
Tienes que pedir misericordia a Dios y decirle: Señor, abre mi entendimiento, descubre mi entendimiento, suelta lo que ata mi conocimiento, mi inteligencia. Yo siempre digo, ¿por qué el hombre sí es tan inteligente, hermano? Pueden hacer una nave que va al espacio, a otro planeta, y no puede dar un paso a Jesús. ¿Por qué si somos tan inteligentes no hacemos lo más sencillo? Porque el enemigo, el diablo, con su mentira nos ha entorpecido la sabiduría. Y llamamos sabiduría a la ciencia, cuando la Biblia dice que la sabiduría viene de Dios. Amén. La ciencia es buena, pero no salva. Dios sí salva. El conocimiento humano es bueno, pero envanece. El conocimiento de Dios libera, transforma tu vida. Dice 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros somos nacidos no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Esta gente alegaba, como hoy el mundo alega: no, yo soy de Dios. Yo voy al cielo también porque yo también tengo fe en Dios y yo tengo una religión. Así dice la gente, así argumenta el público, pero vive en pecado. Nuestra sociedad vive en pecado diciendo que teme a Dios. Vive en pecado diciendo que cree en Dios. Están engañados. Porque el que cree en Dios, lo primero que manifiesta es rechazo al pecado, separación de Él. No que no tenga tentaciones o atracciones o deseos, pero Él rechaza aquello, no lo quiere en su vida. Ora, dice: Padre, aléjame de esto que no quiero hacer. Dice el versículo así: nosotros somos de Dios, le dijeron. Y dice Jesús: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Cómo vas a decir que tienes a Dios, que crees en Dios o que te vas al cielo si no muestras que amas a Dios? ¿Cómo? Si fuese de Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Es una pregunta, dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis entender mi palabra? Como no entienden la palabra, como no entienden la Biblia, la palabra de Dios, no pueden entender la voz de Dios también. ¿Sí? Dice: vosotros sois, 44, Jesús les explica de quién son. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Sabe por qué Jesús les dice eso? Porque ellos tenían pensado matar a Jesús. Jesús sabe los pensamientos y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? A los fariseos, a los que decían: somos descendientes de Abraham, somos del pueblo de Israel, ya estamos listos, como soy de Israel, soy salvo. Dice Jesús: no es cierto, están engañados. Ustedes son de vuestro padre el diablo. El que hace la voluntad del diablo es su hijo. Por eso uno tiene que saber qué voluntad estoy haciendo yo, en qué voluntad estoy viviendo. ¿Estoy en la verdad de Cristo o estoy en la mentira de Satanás? ¿Estoy libre o estoy engañado? Dice: los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Cómo saber que usted es hijo de Dios? Porque usted permanece en la verdad. ¿Cómo saber? Porque usted permanece en la verdad. Amén. Dice: porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Mire, exactamente lo que pasa en la actualidad en nuestro mundo. La gente cree todas las mentiras que pueda haber. La gente cree cualquier engaño, cualquier secta, cualquier doctrina falsa, la gente la cree. Pero muy pocos creen en Jesús. Muy pocos adoran a Jesús. Muy pocos obedecen la palabra de Dios. Para que la iglesia pueda entender que hay una mentira de Satanás que es tan destructiva, que te roba tu familia, te roba tu vida, te roba tu libertad, te quita la salvación, te separa de Dios y te lleva a una condenación eterna si no despiertas. El pecado es la mentira más grande. Amén. Entonces Cristo, hablando de esto, en Juan reveló cosas muy hermosas, ¿verdad? Vamos a ver en Santiago una verdad
muy poderosa. Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante. Santiago 1:12. Vamos a ver cómo está el asunto del pecado y la tentación, cómo manejar esto. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Quiere decir que aún siendo creyentes vamos a ser tentados. Somos bienaventurados cuando soportamos la tentación. ¿Cómo hay que manejar la tentación? Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Decía el texto que si fueras de Dios, amarías a Dios. ¿Cómo yo manifiesto que amo a Dios? Resistiendo la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios ha prometido a los que resisten la tentación. Ok, sigue diciendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, no diga que Dios lo mandó a tentar o que Dios está usando una tentación contra él. No. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sigue explicando el apóstol, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ok, ¿cómo es el pecado? El pecado funciona a través de la tentación. ¿Qué es la tentación? Es algo que acude a tu concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo del mal por naturaleza, y que ese está en todos nosotros. Sí, vamos a entenderlo bien para que podamos salir de mitos religiosos o mitos cristianos y entender la realidad. Ok, todos tenemos un cuerpo de carne, y este cuerpo de carne, de leer la Biblia, prefiere leer un libro o una revista. De orar, prefiere dormir. De ver una predicación, prefiere ver una película, ¿sí o no? Es la concupiscencia de tu cuerpo. Nuestro cuerpo por naturaleza es más vencido a lo malo que a lo bueno. De hecho, el cuerpo a lo bueno no quiere. No esperes sentir en tu cuerpo las ganas de venir al culto, porque no las vas a sentir nunca. Tienes que levantarte y decir, es domingo, me voy a alistar temprano. Si te tardas 1 hora para alistarte, está bien, pero empieza a las 9:30 a alistarte. Tenemos que ser inteligentes, porque este cuerpo no quiere agradar a Dios. Este cuerpo no le interesa esto. Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo, y era simbólico, no quiere decir que se pegaba. Era simbólico de que él estaba en una lucha contra su cuerpo para llevarla sujeta, esta carne sujeta, al servicio de Dios. Si yo espero sentirme bien, si yo espero estar descansado para buscar a Dios, nunca lo voy a estar. Yo tengo que vencer, porque hay una concupiscencia en mi cuerpo que no quiere que yo busque a Dios y que yo sirva a Dios. La concupiscencia es mi naturaleza caída. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Ok, en mi naturaleza tengo deseos malos. El diablo lanza tentación a esta concupiscencia y me atrae con algo. Vamos a ilustrarlo con la pesca en los ríos. El pescador toma un anzuelo, que es la trampa, que es la mentira del pecado representada en el anzuelo. Y el anzuelo lo cubre con un pedazo de carne o un pedazo de pez. ¿Sí? Y lo tira al río. De hecho, los que son pescadores saben que hoy en día han falsificado también esas cosas, que te venden un anzuelo que tiene un pescadito que brilla. Y cuando tú lo tiras al agua y lo jalas, el pescadito finge, actúa como si es un pez que viene nadando. Y el pez grande corre detrás de él y lo atrapa. Cayó en la mentira. ¿Dónde está el pez? En su hábitat, está en el agua viviendo. ¿Qué come él? Come pececitos. ¿Qué usa entonces el pescador? Pececitos, pero de mentira. Lo tira y el pececito se ve brillante, bonito, y el pescado con hambre corre y lo atrapa y cae en la mentira. Así que por el mismo deseo que está en el pez de comer, el pescador le presenta un pescado atractivo, aunque es falso, pero atractivo. Así hace Satanás. Sabe lo que a ti te gusta, sabe dicen por ahí, de la pata que cojeas. Sabe cuál es tu debilidad, y por esa área el diablo prepara una trampa, un anzuelo, y le pone un pecadito, ya no es pescadito, un pecadito de los que a ti te gustan.
Lo tira en tu hábitat. Tú estás en tu hábitat donde tienes vida. Estás en el lugar donde tú puedes sobrevivir, donde tú existes, donde tú eres feliz, que es en la presencia de Dios. Y tira el anzuelo allí y tú ves y eres atraído. Mire, yo he visto pescado. Cuando yo iba a pescar me gustaba poner el anzuelo y ver las mojarras. Llegan al anzuelo y no lo muerden. Primero lo ven y nadan alrededor de él. Y las que ya tienen experiencia, porque el cristiano que tiene experiencia sabe qué va a hacer. La mojarra que tiene experiencia, que ya le han roto el pico 2 o 3 veces, mira y revisa aquello y en cuanto ve un hilo, dice no, nada y se va. Pero viene un inocente, uno que nunca lo han pescado, que nunca ha sentido eso y lo come. Así es en la vida espiritual. El creyente es atraído y te arrimas a ver. Y si ya fuiste donde no tenías que ir, ya estás atraído. Y si ya te arrimaste y hablaste con quien no tenías que hablar, ya te atrajiste. Dice, es atraído. Mire el proceso. Cuando de su propia concupiscencia es atraído. Primero una atracción. Dice, y seducido. La seducción es el siguiente paso. Te atrae y luego te quiere seducir. Hazlo, será solo una vez. Hazlo y no importa, hazlo y no pasa nada, hazlo y vas a sentir bien, hazlo y vas a ser feliz. Total, una vez, tiene mucho que no pecas. Y te puedo mencionar un montón de frases que vendrán a tu mente y son una mentira. Ese es el pecado, la mentira más grande, la seducción. Dice, atraído y seducido. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha, ¿qué? Concebido. ¿Qué es concebir? Es estar embarazado. O sea, la concupiscencia, después que piensa, analiza, procesa y todo, queda la persona embarazada de un pecado que anda ahí dentro de él, trabajando y procesando y planeando y haciendo y diciendo y pensando y pensando y pensando y pensando y pensando. Y entonces dice el texto, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué da a luz? Un pecado. Mire cómo trabaja. El diablo te lanza una mentira, un engaño, te lo disfraza bonito y tú crees que podrás manejarlo, pero resulta que no. El pescado pensó que podía evadir, el pescado pensó que nadando podía huir con el anzuelo en su boca. Nunca se imaginó que se iba a cansar. El ser humano cree que lo puede probar una vez y luego superarlo. Y dice, no, yo lo hago porque yo quiero, pero cuando yo quiera lo dejo de hacer. No es cierto. Cuando intenta dejarlo, por más que se esfuerce y nade, el pez sabe qué hace, nada hacia lo profundo. Con toda su fuerza, la caña de pescar se dobla, pero resiste. Y el pescado, después de 1 hora, está tan cansado y exhausto que no puede mover sus aletas. Sale a la superficie y con una red lo terminan de sacar totalmente del agua, de donde era su lugar de vida, donde él estaba bien. Pescado, eras feliz. ¿Qué te interesaba morder un anzuelo? Tantos peces que hay para comer, tanta vida que puedes disfrutar en Cristo, en la salud y en el bienestar de la voluntad de Dios, y tenías que hacer lo que no era agradable a Dios. Adán, escucha, tantos árboles para comer y tenías que ir a comer de uno del que no debías, por una mentira. Míralo, es agradable a los ojos, es delicioso a la vista, es bueno para comer y no te va a pasar nada. ¿Ustedes recuerdan esa tentación? ¿Ustedes la recuerdan? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que el diablo, hermano, hasta el día de hoy, después de miles de años, siga haciendo lo mismo! Y los humanos todavía no agarremos experiencia. Todavía no agarremos temor. De niño me gustaba mucho pescar. Y me pasó muchas veces algo curioso. Yo pescaba con alegría, ya el pez era mío, ya lo tenía en lo seco afuera y de repente fingía como que ya no se movía y cuando yo me confiaba saltaba de mis manos y caía cerquita de la orilla y daba otro salto y caía otra vez y daba otro salto y ¡pum! Al agua y se iba. Y yo me quedaba triste, pero ahora me imagino el pez. ¡Qué alegría! Aquel creyente que aun cuando peca puede saltar a los brazos de Dios, a la esperanza real, y aún después de pecar decir, Señor, me equivoqué, no debí haber mordido ese anzuelo, me arrepiento 1000 veces.
sácame de aquí. Dios en su misericordia te saca. Y gracias a la misericordia de Dios, saltas. Y de repente, sin darte cuenta cómo, no sabías ni hacia dónde estaba Dios, pero caíste otra vez en el agua de la vida, en el río de Dios. Y volviste a tener vida, pero es difícil superarlo. No siempre se puede. No todos los peces pueden caer al agua de nuevo. Pero Dios nos ayude, tenga misericordia de nosotros.